Bien, en esta oportunidad estamos en la semana 23. El tema principal dice: promovemos el uso responsable de los recursos en las construcciones usando la circunferencia y la parábola. La actividad del día 3 dice: identificamos las características de la parábola y determinamos su ecuación en diversas situaciones. Bien, vamos a pasar entonces al propósito. En esta semana utilizaremos las ecuaciones de la parábola y de la circunferencia al resolver problemas en diversas situaciones. Para ello, describirás la ubicación de objetos reales y los representarás mediante la ecuación de la circunferencia y la parábola. Expresarás con dibujos y con lenguaje geométrico tu comprensión sobre las formas geométricas por sus características y propiedades, para interpretar un problema según su contexto. Combinarás y adaptarás estrategias, recursos y procedimientos para determinar las ecuaciones y plantearás afirmaciones sobre las relaciones y propiedades que descubres entre los objetos y las formas geométricas. Bien, el propósito está claro en esta oportunidad. Se trata sobre la ecuación de la parábola y la circunferencia. Bien, vamos a pasar entonces a las definiciones de lo que es una parábola. La parábola. La parábola es el conjunto de puntos del plano que está a la misma distancia de un punto, su foco, y de una recta fija su directriz. Bien, entonces veamos ahora sus elementos. Vamos a usar el plano cartesiano. El plano cartesiano está formado por un eje Y, que es la ordenada, y un eje X, que es la abscisa. Y su centro es la intersección de ambos ejes. En este caso vamos a ver primeramente el centro llamado 0,0. Quiere decir que X es 0 y Y vale 0. El vértice es el punto V en el que el eje corta la parábola. Entonces fíjate, el punto está aquí, ese punto va a ser el vértice. En este caso, el vértice es 0,0, ¿de acuerdo? Y corta la parábola en dos partes. En este caso vemos para acá un lado, ¿de acuerdo? Lado derecho positivo y lado izquierdo negativo. La parábola tiene un elemento principal que es el foco, ¿sí? El foco tiene una distancia al vértice llamada P. P va a ser la distancia del foco al vértice. Esa coordenada del foco va a estar formada por ¿quién? Por 0, porque aquí tenemos el eje X0 subió hasta este valor que se llama P. Entonces la coordenada sería 0,P. ¿Por qué 0,P? Porque la distancia desde el vértice, ¿sí?, hasta el foco es P. Siempre se le llama P a esa distancia. El foco, dice, es el punto F. O sea, el foco siempre se representa con la letra F mayúscula, ¿ya? La directriz, dice, la directriz viene a ser una recta ubicada a la misma distancia que está el foco al vértice. Quiere decir que el vértice es punto medio entre ¿quién? Entre el foco y la directriz, ¿de acuerdo? Esa directriz tiene la distancia hacia el centro también igual a P. Quiere decir entonces que la distancia desde el foco hacia la directriz es 2 veces P. La directriz o ecuación, cuando la parábola está en el origen y abre hacia arriba, la ecuación de esta línea, porque es una línea recta, su ecuación va a estar dada por Y igual a menos P, porque ya se ubica en el eje Y negativo, ¿de acuerdo? El eje de la parábola, dice, es la recta que pasa por el foco y es perpendicular a la directriz. Fíjate, vamos a pasar una línea, ¿de acuerdo? Línea recta que pasa por el foco. Vamos a pasar por el foco y el vértice. Al pasar por el vértice, ¿de acuerdo?, y el foco va a ser perpendicular a la directriz. También se le conoce como eje de simetría.
Entonces, fíjate ahí, esta línea que he trazado, ¿sí? Es una línea que pasa por el foco, ¿de acuerdo? Y el vértice. Entonces, esa línea va a ser perpendicular a la directriz. Forma un ángulo recto, ¿de acuerdo? Entonces, pero el eje de la parábola, ¿de acuerdo? También divide la parábola en dos partes, ¿sí? Una hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Vamos a ubicar un punto en la parábola. Ese punto en la parábola se llama P, ¿de acuerdo? Recuerda que un punto se escribe con letra mayúscula, en este caso P. Acá la P es con letra minúscula, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos un punto P llamado X, Y. Son valores que no se conocen, que pueden estar en cualquier lugar de la parábola. Recuerda que la parábola es un conjunto de puntos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo trazo una perpendicular al eje de la directriz, ¿de acuerdo? O a la recta de la directriz, luego uno este punto con el foco, ¿sí? Estas distancias del foco al punto P y del punto P a la directriz son iguales. O sea que D1, distancia 1, es igual a la distancia 2. Esa es la propiedad ya de una parábola o la definición de una parábola. Todos los puntos que están en esta parábola, todos los puntos, cualquiera de ellos, se cumple esta propiedad, que la distancia que esté, de acuerdo, del punto al foco es la misma del punto a la directriz. La directriz siempre es perpendicular, de acuerdo, a la línea trazada desde el punto P. En este caso forma ángulo recto. Fíjate tú, he trazado recién aquí, fíjate, este segmento que pasa por el foco, ¿sí? Pasa por el foco y también intersecta la parábola en sus dos puntos. Entonces ese se llama lado recto, ¿sí? El lado recto, dice, es una de las cuerdas focales. ¿Por qué focales? Porque pasa por el foco. Entonces en este caso se va a llamar AB. ¿De acuerdo? No le he puesto aquí, le vamos a poner este de aquí, se llama, este punto vamos a llamarlo A, y este punto de aquí lo vamos a llamar B. Entonces, el lado recto AB, ¿de acuerdo? Es perpendicular al eje focal. Fíjate, si es perpendicular a este lado recto AB, ¿de acuerdo? Entonces forma un ángulo recto. Por eso se le dice lado recto, porque es perpendicular al eje, y justo en el foco forma un ángulo recto. O eje también de simetría, ¿sí? O sea, es perpendicular también al eje de simetría, ¿sí? Dice que ese lado recto, ¿de acuerdo? AB es 4P, fíjate, 4 veces P. O sea, quiere decir que el lado desde A hasta B mide 4P. Quiere decir que el lado de aquí del foco a este punto B mide 2P. Y el lado A este foco también mide 2P. Toda esta distancia desde A hasta B va a ser 4 veces P. ¿De acuerdo? Entonces aquí nos falta colocarle, ¿cómo se llama? Aquí valor absoluto, porque P a veces va a ser negativo. ¿De acuerdo? P va a ser negativo. Entonces siempre hay que buscar que colocarle el valor absoluto para que nos dé la distancia positiva, porque toda distancia es positiva. Bien, hasta ahí estamos viendo los elementos de la parábola, ¿sí? Fíjate que tiene, ¿qué cosa la parábola? Tiene un eje, ¿de acuerdo? Se le llama eje de simetría o eje de la parábola. Tiene una directriz que es perpendicular al eje de simetría porque forma ángulo recto, ¿de acuerdo? Tiene un lado recto que es perpendicular al eje de la parábola o al eje de simetría. Tiene un vértice que si está en el origen, sus coordenadas son 0,0. La distancia del foco al vértice se llama P y la distancia del vértice a la directriz también se llama P. Quiere decir que la distancia del foco a la directriz es 2P y la distancia del lado recto es 4 veces P. Entonces, la definición de la parábola dice bien claro, dice acá, distancia desde EFP
distancia desde F hasta P, o sea, desde el foco hasta el punto P, es igual a la distancia que hay del punto P a la directriz. Entonces, esta es la propiedad que se debe cumplir en toda parábola. Esto es lo que define la parábola. Todos los puntos que estén en la parábola tienen la misma distancia del foco al punto y del punto a la directriz. Bien, entonces ya hemos visto los elementos de la parábola. Vamos a ver ahora las ecuaciones de las parábolas. Estos elementos son interesantes, ¿por qué? Porque los tienes que aplicar en los problemas, ¿sí? Vamos a ver ahora entonces las ecuaciones. Ecuaciones de la parábola, con vértice en el origen. Fíjate aquí cuando está en el origen. Vamos a ver acá. Si es de la forma x cuadrado igual 4py, fíjate que p es, ¿cómo se llama? La distancia focal, ¿sí? Es desde el foco a un vértice, o desde el vértice a una directriz. X es ¿cómo se llama? La abscisa de un punto, y y es la ordenada de un punto, que pertenece a la parábola. Vamos a ver el gráfico, fíjate acá. Si la parábola pasa por el centro de coordenadas y abre hacia arriba, tiene esta forma. X cuadrado igual 4py. Quiere decir que p es mayor que 0. O sea, la distancia focal va a ser positiva. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la parábola abre hacia arriba, tiene esta fórmula. Vamos a ver cuando la parábola abre ahora hacia abajo, ¿sí? Es la misma fórmula, simplemente que ya no va a ser positivo ni negativo. O sea que P ya no va a ser mayor que 0, sino va a ser menor que 0. Fíjate, aquí tengo que P es menor que 0. Si la distancia focal es menor que 0, entonces la parábola abre hacia abajo. Siempre y cuando esté, ¿cómo se llama? En el origen. ¿Sí? Aquí tengo la distancia focal, va debajo del eje Y positivo, o sea, está en el eje Y negativo, la distancia focal. Entonces, por eso que P va a ser negativo. Y si P es negativo, entonces va a ser menor que 0. Entonces, continuamos ahí. La otra forma ya es y cuadrado igual 4px. Fíjate, acá era x cuadrado 4py, ahora es y cuadrado igual 4px. ¿Sí? Fíjate, cuando usamos x al cuadrado, es que abre hacia arriba. Pero cuando usamos y cuadrado, abre hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso, si es positivo, abre hacia la derecha. ¿Por qué? Porque P es mayor que 0. Si P es mayor que 0, se va al lado eje positivo. Entonces, la distancia focal del vértice al foco es P positivo. Y si P es positivo, entonces quiere decir que P es mayor que 0. ¿Sí? En cambio, si la parábola abre hacia la izquierda, ya no abre hacia la derecha, sino hacia la izquierda, entonces ahí sí P ya se encuentra en el lado de la abscisa negativa. O sea, P va a ser negativo. Y si es negativo, es menor que 0. Entonces la parábola abre hacia la izquierda. Y fíjate, ¿cuándo abre hacia la izquierda? Cuando es negativo. ¿Sí? Si acá es positivo, ya tienes que entender que la parábola abre hacia la derecha. Y si es negativo, hacia la izquierda. Ojo, siempre y cuando se esté usando y cuadrado. Fíjate, y cuadrado, y cuadrado. Cuando tengamos y cuadrado, ya sabemos que abre hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Quién depende eso? Depende solamente del signo. Si es positivo, abre hacia la derecha. Si es negativo, abre hacia la izquierda. ¿Y cuándo abre hacia arriba? Cuando usamos x cuadrado igual 4py. Recuerda que p es el foco, la distancia focal. Y cuando abre hacia abajo, quiere decir que p, o la distancia focal, es menor que 0. O sea, se encuentra por debajo del eje Y positivo. Entonces, fíjate, hay que relacionar las fórmulas, ¿sí? Aquí tengo x cuadrado, ya sé que abre hacia arriba. Y cuadrado, ya sé que abre hacia los costados. ¿Quién define eso? El signo. Si es positivo, abre a la derecha. Si es negativo, abre a la izquierda. Acá, x cuadrado. Si es x cuadrado, la parábola abre hacia arriba o hacia abajo. Si abre hacia arriba es porque P es positivo. Y si abre hacia abajo es porque P es negativo, o sea, menor que 0.
Bien, hasta ahí tenemos la ecuación de la parábola con vértice en el origen. Estas ecuaciones son solamente cuando el vértice coincide en el origen, o sea, cuando su vértice es 0,0. Bien, entonces vamos a ver ahora cuando no está en el origen la parábola. Fíjate acá. Parábolas con vértice fuera del origen. Si es de la forma, fíjate, y menos k al cuadrado es igual a 4p que multiplica a x menos h. Ya no está esta parábola en el origen porque su vértice se llama h, k. O sea, el vértice ya no es 0,0. Es cualquier valor de acuerdo en el plano cartesiano. ¿Sí? Vamos a verlo con el gráfico. A ver. Si p es mayor que 0, ¿sí? O sea, estamos aquí arriba. Si p es mayor que 0, entonces la parábola, ¿de acuerdo? Abre hacia la, ¿dónde? Hacia la derecha. ¿Sí? Hacia la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que el vértice ya no está aquí en el centro, fíjate. El vértice se trasladó ahora aquí. Entonces, como se ha trasladado a un lugar, no sabemos cuáles son sus coordenadas, por lo general le llamamos h y el otro llamamos k. ¿Quién es h? El valor de x. ¿Quién es k? El valor de y. Entonces, estas son las coordenadas del vértice cuando no está en el origen. Entonces, su fórmula es y menos k al cuadrado igual a 4p que multiplica a x menos h. Fíjate, aquí está k, aquí está k. ¿De acuerdo? Entonces, este k es el valor del vértice o de los elementos del vértice o sus coordenadas del vértice. Entonces, y h también está aquí, que viene a estar el h que está en el vértice. O sea, quiere decir que usamos los elementos del vértice en la fórmula. Y p es la distancia focal. Fíjate, la p es la distancia focal. La distancia que hay desde el vértice hacia el foco. Por ahí pasa el eje de simetría. Recuerda que el eje de simetría siempre pasa por el foco y el vértice. Tienes que darte cuenta ahí. No siempre está perpendicular el eje de simetría. Cuando el vértice no está en el origen, el eje de simetría pasa por donde esté el vértice y el foco. Y esa distancia del foco al vértice se llama distancia focal, representada con la letra P. Por eso que acá aparece P, positivo. ¿Pero por qué positivo? Porque está en el eje positivo. ¿Y por qué también? Porque aquí dice que P es mayor que 0. Y si es mayor que 0 va a ser positivo. Entonces, fíjate, entonces también quiere decir que desde el vértice hasta, vamos a suponer que esta es la directriz, ¿sí? Esta es la directriz, ¿sí? Ahí la tenemos, aquí tenemos el foco. El foco, sus coordenadas aquí del foco va a ser, fíjate, si la coordenada, ¿de acuerdo?, del vértice avanzó hasta H y subió hasta acá, o sea, avanzó hasta H y subió hasta acá, entonces quiere decir que de este punto hasta el foco está P. O sea, quiere decir que este punto tendrá la coordenada ¿quién? Lo que avanzó hasta H más lo que vale P. O sea, H más P. ¿Y qué subió? K. Sigue siendo K la coordenada. ¿Sí? Entonces quiere decir que el foco, sus coordenadas van a ser representadas rápido. El foco, ¿cuáles son sus coordenadas? Sumas H. ¿Quién es H? El valor del vértice, que es la abscisa. En este caso se llama H. Luego más P. ¿Quién es P? La distancia focal. Y ya tienes la coordenada de la abscisa de este foco. Luego colocas el valor de K. El valor de K lo colocamos acá. Y tenemos la coordenada completa ya de este foco, que está ubicado justo en el eje de simetría. Entonces, el lado recto, ya sabes que pasa por ¿qué? Pasa por el foco. ¿De acuerdo? Y el lado recto, ya sabes también que es 4 veces P. Aquí hemos trazado la directriz, y la directriz, tú sabes que la directriz es como se llama perpendicular al eje de simetría. Y si es perpendicular, forma ángulo recto. También recuerda que la distancia desde el foco al vértice llama P. Y del vértice a la directriz también se llama P. Entonces quiere decir que la distancia desde el foco a la directriz
es 2 veces P. Entonces, la directriz, ¿cuál sería su ecuación? A ver, la directriz, al trazar la directriz, ¿cómo encuentro su ecuación aquí? Entonces, X, porque vas a pasar por el eje X, va a ser igual a ¿quién? A H menos P, dice, mira acá. Si de aquí avanzó, desde aquí hasta acá avanzó H, todo esto es H. Le quitamos P, le quito esta parte de P nada más, ¿sí? Entonces va a ser, ¿qué cosa? La ecuación de la recta, en este caso la directriz, ¿ya? Entonces, estos son los valores, las coordenadas para los elementos de la parábola cuando no está en el centro. Cuando no está en el centro y hable a la derecha, esta sería su ecuación. Fíjate, y menos k al cuadrado igual 4p que multiplica a x menos h. Bien, entonces el punto P, ya sabemos que es un lugar cualquiera, hay muchos puntos aquí en la parábola, cogemos uno y lo llamamos P, X, Y. Entonces trazo una vertical a la directriz y trazo un segmento al foco, fíjate así, y quiere decir entonces que si es vertical o perpendicular, entonces forma un ángulo recto. Y entonces quiere decir que esta distancia de la directriz al punto y del punto al foco son iguales. La distancia 1 con la distancia 2 son iguales. Vamos a ver la otra forma de la ecuación, ¿ya? Fíjate, esta ecuación de acá es y menos k cuadrado. Entonces acá va a ser ahora y menos k cuadrado igual, acá es positivo y solamente acá va a cambiar negativo. Y si es negativo ya no abre hacia la derecha, va a abrir hacia la izquierda. En este caso, y si abre hacia la izquierda, entonces P va a ser negativo. Entonces fíjate, aquí tengo el plano cartesiano. Voy a ubicar acá cómo se llama el vértice. H, K, ya no está en el centro. Luego paso una parábola que abre hacia la izquierda. Y si abre hacia la izquierda ya va a ser negativo, ¿sí? Entonces trazamos el foco, ¿sí? Ya sabemos que la distancia del foco al vértice se llama P. Trazo la directriz. Su ecuación de la directriz cuando está en el lado negativo, o sea, cuando P es negativo, va a ser X igual H más P. Entonces aquí voy a trazar ahora el eje de simetría. El eje de simetría pasa siempre por el foco y por el vértice. Y si pasa por el foco y el vértice, entonces es perpendicular a la directriz. Y si es perpendicular, forma ángulo de 90 grados. Entonces la distancia del vértice a la directriz se llama P. Ya tú sabes que la distancia del foco a la directriz es 2P. Luego el foco tendrá sus coordenadas también aquí. Sus coordenadas del foco en este caso cuando está en el lado de la axis negativa, o sea cuando P es menor que 0, el foco va a estar formado por H menos P, K. El trazo del lado recto, ya sé que el lado recto es perpendicular y pasa por el foco, o sea, es perpendicular ¿a quién? Al eje de simetría, ¿sí? Y su lado recto mide, ya sabemos que mide ¿cuánto? 4P. Ubico un punto en la parábola y trazo, ¿de acuerdo? Trazo la perpendicular a la directriz y trazo un segmento al foco. Quiere decir que la distancia 1 es igual a la distancia 2. Definición de parábola. Entonces, fíjate, aquí hemos hecho nosotros la ecuación de la parábola, pero cuando no está en el centro, en el origen de coordenadas, está fuera del origen, puede estar en cualquier lugar y hay que saber reconocerla. Simplemente, cuando abres a la derecha, ¿de acuerdo? Ya sabemos que P es mayor que 0. Se usa esta ecuación. Y cuando abres a la izquierda, fíjate que es la misma ecuación, solamente cambia el signo. El signo está cambiando, negativo. Y tú sabes que cualquier número, si es negativo, entonces es menor que 0. Ya está. Entonces hay que relacionar la fórmula para acordarnos nada más, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver la otra forma también, porque son 4 de este de aquí. Ya hicimos cuando abre a la izquierda o abre a la derecha. Ahora vamos a ver cuando abre hacia arriba o abre hacia abajo. Vamos a ver acá. Si es de la forma, fíjate, antes era y menos, ¿cómo se llama? Menos k al cuadrado. Ahora es x menos h cuadrado. Acuérdate de esto, ¿sí? Entonces, fíjate, cuando es
P mayor que 0, entonces ya sé que abre hacia arriba. Pero en este caso, cuando uso esta ecuación, ya no está en el origen, ¿sí? El vértice se traslada a otro lugar. Vamos a ver que se ha puesto acá. Entonces aquí está el vértice, por aquí pasa la parábola. Fíjate que el vértice se llama h, k, ya no es 0,0. Entonces ya no está en el origen. Entonces la parábola abre hacia arriba. Si abre hacia arriba, entonces quiere decir que esto es positivo, o sea, mayor que 0, es P. Entonces trazo ahí el foco, ¿sí? Y por el foco pasa el eje de simetría, ¿de acuerdo? Y es perpendicular ¿a quién? A la directriz. Ahí está perpendicular a la directriz. Luego tenemos la distancia focal, que la hemos visto en antes, del foco al vértice, distancia focal se llama P, y la otra distancia focal del vértice a la directriz también se llama P. Ahí concluimos entonces que la distancia del foco a la directriz es 2 veces P. Acuérdense esas propiedades porque las vamos a usar en los problemas, ¿sí? Entonces este es su foco, ya sabemos acá sus coordenadas, ¿de acuerdo? Vamos a ver las coordenadas aquí, ¿sí? A ver, primeramente vemos acá el lado recto. El lado recto ya sabemos que pasa por el foco, ¿sí? Y su lado recto siempre mide 4 veces P. Entonces la coordenada del foco, ¿de acuerdo? Fíjate aquí la coordenada del foco. Es h, k más P. Hay que tener en cuenta estas propiedades que para que podamos resolver más rápido los ejercicios, si aplicamos propiedades directamente, podemos hacerlo rápido. Entonces vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? El punto P. Ubicamos un punto P en cualquiera de la parábola, cualquier lugar de la parábola. Se cumple siempre que la distancia del foco al punto es igual que la distancia del punto a la directriz y viene a ser perpendicular a la directriz. Entonces, distancia 1 es igual a distancia 2. ¿De acuerdo? Entonces, la ecuación de la directriz también tiene su ecuación. Se llama y igual k menos p. ¿Quién es k? K está aquí en el vértice, ¿sí? Es la ordenada del vértice. ¿Quién es p? P viene a ser, ¿cómo se llama? La distancia focal del foco al vértice o del vértice a la directriz. Vamos a ver ahora de la otra forma. Fíjate que aquí abre hacia arriba, ahora vamos a hacer que abra hacia abajo. Y si abre hacia abajo, entonces ya no es positivo, sino va a ser negativo. Entonces, ¿te das cuenta? Aquí tengo negativo. Entonces, si es negativo, entonces P va a ser menor que 0. Entonces, aquí tenemos el centro está por aquí. Vamos a ubicar por acá el vértice. Por ahí tenemos el vértice H, K. Y aquí tenemos la parábola que abre hacia abajo, ¿sí? Acá tenemos que abre hacia arriba. Aquí abre hacia abajo. Entonces, trazamos nosotros el foco más o menos en un lugar adecuado, ¿sí? De acuerdo a la distancia focal. Trazamos el eje de simetría. Siempre pasa por el vértice y por el foco. ¿De acuerdo? Entonces trazamos el lado recto que pasa por el foco. Ya sabemos que el lado recto es 4 veces P con su valor absoluto. ¿Por qué valor absoluto? Porque muchas veces P, como es negativo, entonces como es una distancia que asume P, entonces la respuesta debe ser positiva. Entonces el valor absoluto de cualquier número siempre va a ser positivo. Por eso se le pone acá valor absoluto, para que la respuesta me dé positivo. ¿Sí? O sea, quiere decir que yo no puedo dar respuesta y decir, la distancia del vértice al foco es menos 5. No puedo decir eso. ¿Sí? La distancia del vértice al foco es 5 positivo. ¿Sí? Entonces, aquí la fórmula se le pone valor absoluto para que nos dé positivo siempre. Entonces ya la directriz sabemos que es perpendicular al eje de simetría. Ya sabemos que la distancia focal se encuentra del foco al vértice y del vértice a la directriz. Luego tenemos el foco con sus respectivas coordenadas. La coordenada para esta fórmula es h, k más p. Vamos a ver todo eso más adelante en los problemas. ¿Sí? Entonces estamos en la parte teórica donde estamos viendo solamente los elementos. Ubicamos un punto en la parábola. ¿Sí? Ya tú sabes que la parábola es un conjunto de puntos que satisface ¿qué cosa? Que la distancia que hay del punto al foco es la misma distancia que hay del punto a la directriz. Ojo, la directriz siempre es perpendicular, o sea, forma 90 grados. Es una vertical que se traza así
y forma un ángulo de 90 grados. Bien, entonces aquí tenemos que la distancia 1 es igual a la distancia 2. Esa es la propiedad, ¿de acuerdo?, de la parábola. Y aquí la directriz, su ecuación es y igual k menos p. ¿Listo? Creo que hasta ahí tenemos todos nosotros los elementos de la parábola y las fórmulas y qué fórmulas usar para poder trabajar en las soluciones. Vamos a hacer un ejemplo que está planteado en la semana 23 para entender un poquito más sobre esto que es parábolas. Bien, tenemos situación 1. El puente Prené dice. El puente Colodate-Prené tiene capacidad para soportar el tránsito de vehículos de hasta 45 toneladas, facilitando así el comercio de mercadería proveniente de la comunidad nativa de Capachari, con el distrito de Pichanaki. Se sabe que el puntal más corto mide 5 metros. A partir de la situación responde al siguiente reto. Puede responder de manera escrita o oral grabando un audio. Pregunta, aquí nos preguntan, ¿cuál será la altura donde está ubicado el cable a 32 metros del pilar? ¿Cuál será la altura donde está ubicado el cable a 32 metros del pilar? Bien, en este caso aquí está la imagen del puente de Prené, es un puente nuevo, ¿sí?, donde no tenemos una imagen frontal, sino una imagen así de lado, donde no podemos verlo frontalmente, pero lo hemos puesto ahí para que podamos ver de qué se trata, ¿sí? Bien, entonces vamos a la solución. En el problema de no nos dan datos, nos faltan datos aquí no nos dan la altura de los pilares, no me da también como longitud del puente, si no, no puedo resolver este problema. Entonces hemos buscado en internet y la altura del puente, el pilar más alto, que está puesto el cable, es de 17 metros. Y la longitud del puente es de 102 metros. Esos datos hay que agregarlos al problema. Entonces, fíjate, voy a dar la solución aquí. Voy a hacer coincidir el plano cartesiano, fíjate, ¿con qué? Con el puente, ¿sí? Y la parábola. La parábola que está aquí, estas cuerdas forman una parábola, entonces voy a hacerla coincidir en el plano cartesiano. Aquí tengo el plano cartesiano, tengo el origen, ya tú sabes que es 0,0. Aquí voy a colocar, ¿cómo se llama?, el cable que forma la parábola en su punto mínimo, porque dice que mide 5 metros, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llama?, el puntal más pequeño mide 5 metros. Entonces voy a seguir de acá, voy a traer la imagen más o menos parecida. Aquí tengo, ¿cómo se llama?, desde este punto hasta este punto dice que mide 5 metros. ¿Sí? El puntal más bajo es el que está aquí. ¿Sí? Entonces, aquí debe estar ubicado lo que nos dicen, que está a 5 metros el puntal más bajo. Entonces, ¿qué hemos hecho acá? Hemos hecho coincidir el plano cartesiano, ¿sí?, con esta parábola. ¿Para qué? Para que inicie en el origen y usar una ecuación que hemos trabajado en antes, ¿sí? Entonces, esta parábola, si la ubicamos de esta manera, vamos a tener que usar la ecuación, ¿de acuerdo?, cuando parte el vértice en el origen. Entonces, fíjate, el dato ¿cuál es? Dice que el puntal más bajo de la parábola es 5 metros. ¿Sí? El puntal más bajo. ¿Qué más me dice? Que la distancia entre los pilares, ¿sí?, los pilares, es de 102 metros. 102 metros miden la distancia, los pilares, que son también la distancia del puente. Después me dice que si la distancia de todo el puente es 102 metros, la mitad del puente sería 51 metros, ¿sí o no? Entonces quiere decir que de aquí hasta acá mide 51 metros. ¿Por qué? Porque todo mide 102. Entonces, me dice también que la altura, esta altura de aquí, de este pilar, la altura del, ¿cómo se llama?, del tablero del puente, dice que es 17 metros. Esos datos son sacados de internet, hemos averiguado realmente cuáles son sus dimensiones del puente,
si mide 102 metros de largo y de altura mide, el pilar más alto mide 17 metros. Voy a trasladar, ¿cómo se llama? Esta distancia de 5 metros, la voy a colocar por aquí, ¿sí? Vamos a colocarla aquí, ya sabemos que hasta aquí mide 5 metros, ¿sí? También sabemos que la distancia de un pilar, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llama? A un puntal más pequeño, ¿sí? Porque hasta aquí, del pilar aquí hay 32 metros. Entonces, esta altura de aquí no conozco, pero sí solamente sé que mide hasta aquí, mide 5. Pero de aquí para arriba no sé cuánto mide. Lo voy a llamar Y. O sea, Y más 5 viene a ser la altura de este cable que está a 32 metros del pilar. ¿Sí? Entonces estoy ubicando la altura de este cable que está a 32 metros del pilar. No conozco este valor. Hallando este valor que está acá, que lo he llamado Y, entonces ya resuelve el problema. Le sumo a 5 metros y ya tengo la altura de ese cable que está a 32 metros del pilar. Bien, entonces fíjate acá. Este punto de aquí, entonces, ¿cómo se va a llamar? A ver, razonemos un poquito acá. Si de aquí hasta acá mide 32 y yo sé que todo esto mide 51, entonces de aquí a acá, ¿cuánto le falta entonces? Para que sea 51, 32, ¿cuánto le falta? 19. O sea, de aquí a acá, 19. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que la coordenada estaría 19, que avanzó de aquí hasta acá, 19. ¿Por qué 19? Porque 19 más 32 me da 51. Entonces, quiere decir que esa coordenada la vamos a usar aquí nosotros en este punto de acá. ¿De acuerdo? A ver. Entonces, fíjate ahí. Tengo 19, Y, porque yo no sé cuánto vale Y. ¿De acuerdo? Porque Y es la altura, fíjate, del eje X. Aquí tengo el eje X. De aquí hasta acá es Y. Entonces, avanza 19 y sobre Y, que no conozco. Entonces, la idea es hallar Y. ¿Para qué Y? Para sumarle a 5 y ya tener toda la altura aquí. Bien, entonces fíjate acá. ¿Qué más tengo en datos? Fíjate, ya sé que hasta acá mide 5. He trasladado este de aquí, acá mide 5. Entonces, de aquí hasta arriba, ¿cuánto medirá? Si esto mide 5, acá está 5, ¿cuánto le falta para que sea 17? Muy bien, le falta 12. Ahí está, 12. 12 más 5 me va a dar 17. O sea, quiere decir que de aquí para arriba hay 12 metros y de aquí para abajo hay 5 metros. Ahí completa los 17 metros de altura. Entonces, esta coordenada de aquí la voy a ubicar. Fíjate, ahí está. Fíjate, avanzó 51 y subió ¿cuánto? 12 metros a partir del eje X. ¿Sí? Pero falta sumarle los 5 metros que están abajo, son 5 metros. Más 12 metros, ahí están los 17 metros. Pero solamente subió 12 metros a partir del eje X que está aquí. Bien, ya tengo aquí los datos importantes. Ahora voy a formar la ecuación simplemente. La idea es hallar Y. Primero voy a trabajar con este punto para hallar el foco, porque no conozco el foco. ¿De acuerdo? Entonces dice acá, hallando P. Para hallar P, fíjate, acá tengo X cuadrado igual 4PY. ¿Por qué X cuadrado? Porque la parábola abre hacia arriba. ¿De acuerdo? Y está en el origen, su vértice. Entonces quiere decir que vas a usar esta parábola, esta ecuación. Bien, entonces quiere decir que voy a usar el punto A. ¿Sí? Voy a usarlo acá. Este punto A pertenece a la parábola. ¿Sí? Entonces este punto A pertenece a la parábola. Entonces quiere decir que cosa, que como pertenece a la parábola, entonces lo puedes colocar en la ecuación. Entonces voy a reemplazar X, ¿quién es? 51, Y vale 12. Entonces quiere decir que lo reemplazamos aquí en la ecuación. Entonces quiere decir que X vale ¿cuánto? 51 que está acá, pero está elevado al cuadrado, aquí está el cuadrado, igual a 4 que multiplica ahí a P, ¿sí? No sabemos cuánto vale P, porque eso es lo que voy a hallar. 12, ¿por qué 12? Porque Y vale 12 aquí, ¿sí?
Entonces hemos colocado los valores solamente. Ya sabemos que este de aquí es X, ¿de acuerdo? Y este es Y, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos que reemplazar, ¿ya? Ahora vamos a efectuar esto. 51 al cuadrado es igual a 4P por 12. Entonces sería 51 al cuadrado me da 2601. 4 por 12 me da 48. Este de aquí pasa dividiendo, está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces me queda 2601 entre 48 igual a P. Ya está. Entonces dividimos ahí y encontramos que P vale, fíjate, P vale 54,19. ¿Qué cosa es P? Es la distancia focal. Es la distancia del foco al vértice. Porque aquí no nos han dado ese valor. Entonces ya lo encontramos ya. Y encontramos el valor. Ahora sí, vamos a trabajar con este dato. Vamos a trabajar en este punto, ¿sí? Para hallar Y. El punto se llama 19,Y. Una vez que hallo Y, le sumo a 5 y ya tengo la respuesta. O sea, tengo la altura de este cable que está aquí, de este puntal que le llaman, ¿ya? Entonces, tenemos acá, hallando Y. Entonces, sigo en la ecuación x cuadrado igual 4py. Vamos a ver acá entonces. Reemplazamos. Estamos reemplazando aquí, en esta ecuación que estamos reemplazando ahora. Fíjate acá, estamos reemplazando x y estamos reemplazando el valor de y. ¿Sí? Entonces aquí sería entonces x que vale 19, aquí está x cuadrado, 19 al cuadrado es igual a ¿quién? A 4 que multiplica a p. Pero p ¿cuánto vale? ¿Qué es lo que tú has hallado o hemos hallado? 54,19. Entonces 19 al cuadrado me da 361. Multiplica 4 por 54,19 me da 216,76 y. Entonces, como yo quiero y, esto me está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Sí? Y al dividir me sale entonces que y vale 1,7 metros. Y vale 1,7 metros. O sea, este de aquí vale nada más, este pedacito de aquí, vale 1,7 metros. Pero esa no es la respuesta. Tendrías que sumarle 1,7 a 5 metros. ¿Sí? Entonces la respuesta sería, entonces la altura, ¿de acuerdo? Esta altura que está a 32 metros, ¿de acuerdo? De este pilar, solamente tienes que sumarle, ¿qué cosa? 1,7 que hemos hallado más 5 metros. Y ya tienes la altura de este puntal que está a 32 metros de este pilar que está aquí. Ya está, entonces sumamos ahí, me sale 6,7 metros. Respuesta. Entonces quiere decir, ¿qué cosa? Que la altura donde está ubicado el cable, o sea, la altura donde está ubicado el cable, este cable completo, dice a 32 metros, ¿es de cuánto? De 6,7 metros, ¿sí? O sea, ya hallamos la respuesta, ¿sí? Entonces la altura del cable que está ubicado a 32 metros de este pilar es 6,7 metros. Bien, vamos a, ¿cómo se llama? Ahora a recrear el problema en GeoGebra para ver si lo podemos visualizar mejor, ¿ya? Voy a trazar el centro de la parábola que coincide en el origen de coordenadas. Fíjate, este se llama punto A, pero lo voy a renombrar como un punto C, C mayúscula. Tenemos ahí el centro de coordenadas. Fíjate, el centro de coordenadas, aquí está, se llama 0,0, ¿sí? Entonces voy a pasar ¿cómo se llama? La directriz, ¿sí? Recuerda que la directriz se ubica distancia al foco, ¿sí o no? ¿Sí? Pero en el gráfico dice que vamos a tomar la directriz como si fuera ¿cómo se llama? El tablero del puente, ¿sí? Entonces vamos a colocarle un punto aquí en menos 5, ¿sí? Y por ahí voy a pasar una línea o una recta perpendicular que pase por aquí y el eje. Este va a ser, ¿cómo se llama? El tablero del puente. Y aquí tengo el eje cartesiano, donde va a pasar la parábola. Entonces voy a ubicar, dice, como ya sabemos que la distancia es de 51 metros para la derecha y 51 para la izquierda,
voy a ubicar 51, voy a grabar 51, o sea, sería 51, coma, pero como está en el eje Y negativo, le voy a poner menos 5, menos 5. Entonces le doy Enter, ¿sí? Pero aquí no lo visualizo porque 51 está más lejos, entonces voy a clicar acá hasta que aparezca. Aquí está. Fíjate, aquí está este punto B. Yo le puedo decir a GeoGebra que me dé su valor. ¿Sí? Acá está su valor. Fíjate, está 51, menos 5. ¿Sí o no? O sea, quiere decir que la distancia desde aquí hasta acá es 51. Y por otro lado también podría hacer lo mismo. O sea, puedo cliquear otro ordenado. Digo menos 51 porque ya está en el eje negativo. ¿De acuerdo? Y le pongo menos 5. Ya está. Listo. Aquí está. Entonces también le digo a GeoGebra que me dé cómo se llama su valor para identificarlo. Aquí está. Listo. Entonces quiere decir que desde este punto hasta este otro punto hay 102 metros. A ver, ¿qué más tenemos acá? ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, que nos dice que voy a trazar una perpendicular, o porque no se ve más claro, una perpendicular aquí, ¿de acuerdo? Dice que quiero hallar la altura de un puntal que se encuentra a 32 metros del pilar. ¿Sí? El pilar más alto mide 17 metros. Voy a ubicar 17 metros. ¿Sí? Entonces, desde aquí, desde el tablero del puente, voy a ubicar 17 metros. Entonces sería el par coordenado, ya sé cómo se llama, está en 51, 51x, así, o sea, 51 es la abscisa, y, ¿cómo se llama? Quiero que suba 17, pero hasta aquí vale 5. ¿Cuánto le falta para que llegue a 17? Le falta 12, o sea, sería 17, perdón, 51,12. Ahí está el par ordenado. No se ve porque está más arriba, vamos a... Ahí está, fíjate, aquí está. ¿Sí? Aquí está el par ordenado. Ya está. Ahora, le voy a decir a GeoGebra que me dé también su ¿cómo se llama? Su valor. Fíjate acá. Ahí está. Ahí está. 51,12. Desde aquí hasta acá hay 12. Y de aquí hasta acá hay 5. Me da 17. ¿Sí? Yo quiero comprobar eso. A ver, voy a trazar un segmento. Un segmento desde este punto hasta este punto de acá. ¿Sí? Y le digo a GeoGebra que me dé su valor. Vamos a ver. Voy a seleccionar este punto. Y le voy a decir acá, valor de ese segmento, aquí está, 17. Ahí está la altura del puente, ¿sí o no? Entonces, para acá también voy a hacer lo mismo, ¿sí? Voy a trazar una perpendicular, de esta manera, y ubico el punto aquí. ¿Cómo sería entonces acá? Entonces voy a trazar el punto de esa coordenada, de la altura, sería entonces negativo, entonces va a 51 negativo, y sube ¿cuánto? Sube hasta 12. Ahí está. Muy bien. Aquí estaría el punto entonces. Le voy a decir entonces a GeoGebra que me diga su valor de este punto de acá. Para estar seguro, fíjate, aquí está. 51,12. Ahora quiero saber la altura de aquí. A ver, quiero saber cuánto mide desde aquí hasta acá. Entonces, es J. Aquí está 17. Pero le voy a decir a GeoGebra que me dé también su valor acá. Valor, a ver, aquí, valor. Ahí está, 17. Voy a arreglar acá para que no me saque ningún etiquetado y ningún objeto nuevo. Voy a colocar aquí. Voy a ocultar acá la recta. Esta la voy a ocultar aquí para que no se vea eso. Ahí está. Listo. Muy bien. Voy a dejar esto aquí la recta y voy a trazar, fíjate, voy a trazar la distancia donde está, ¿cómo se llama? A 32 metros, dice. Entonces, yo voy a trazar un segmento. Fíjate, aquí es lo que voy a hacer, un segmento. Sí, ya sé que por aquí, ¿cómo se llama? Va a pasar ¿cómo se llama? El eje, ¿no es cierto? Aquí está el eje. Voy a trazar un segmento, ¿sí? Que me diga, por ejemplo, un segmento de longitud 19. ¿Sí?
Ahí está. Luego voy a trazar otro segmento. ¿Cuánto le falta para que sea 51? 32. Ahí está. Listo. Entonces le voy a decir, le voy a cambiar de color. A uno le voy a colocar, acá le voy a colocar este azul, a identificarlo. Y le voy a decir a GeoGebra que me diga cómo se llama su valor de ese segmento. Vale 19. Y el de aquí vale, ¿cuánto? ¿Cuánto vale ese? 32. Ya está. ¿Sí? Entonces ya está, fíjate, 19 para 32 me da 51. ¿Sí? Entonces, quiero comprobar si es cierto o no. Vamos a ver acá, vamos a entrar un poquito para acá. A ver, voy a decir a GeoGebra que me trace un punto, un segmento desde aquí para comprobar solamente, pero que valga 51. Le doy Enter, ahí está, la distancia ahí, 51. Entonces le digo que me dé su valor para ver si es cierto. Ahí está, 51, ¿ves? Entonces, ya sabemos que desde aquí hasta acá hay 51 metros. Bien, ahora lo que voy a hacer es escribir, ya sé los valores, ya que ahí voy a escribir cómo se llama la ecuación, ¿no? La ecuación se llama x con letra minúscula, llama x al cuadrado, voy a escribir acá cuadrado, va a ser igual 4, que multiplica a p, pero p ¿cuánto vale? 54,19 es lo que hallamos, ¿sí o no? 54,19. Y eso multiplica ¿a quién? A la variable y. Ya está. Fíjate, aquí está la parábola. ¿Sí? Pasa justo, ¿sí?, por el punto 51,12. Bien, entonces ahora vamos a hallar la altura en que se encuentra el cable a 32 metros. Entonces voy a trazar una perpendicular que pase, ¿de acuerdo?, por este punto. Ya sabemos que de aquí hasta acá hay 32 metros. Y yo quiero la intersección del puente, de este puente de aquí, hasta, ¿cómo se llama?, la parábola. ¿Sí? Entonces, fíjate, ya tengo aquí la distancia desde la parábola hasta el puente a 32 metros. ¿Cuál es la altura de ese puntal? Entonces, voy a ocultar esta línea, la voy a ocultar, y me quedan esos dos puntos. Simplemente le trazo un segmento y me va a dar la respuesta, ya, fíjate. Entonces, este segmento lo voy a colocar de azul. ¿Sí? Azul. Este segmento de aquí, ¿de acuerdo?, es la altura del puntal que se encuentra a 32 metros del pilar. Entonces, aquí le voy a decir a GeoGebra que me dé su valor. Entonces, le digo así, dame el valor de ese segmento y me dice que es 6,67. Lo que hallamos nosotros resolviendo el problema. O sea, me puede servir a mí GeoGebra para comprobar mis resultados. ¿Sí? Ya encontré la respuesta, ¿sí? Ya encontré la respuesta, pero miren lo que voy a hacer ahora. Voy a, ¿cómo se llama? Voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Entonces, fíjate acá. Voy a, ¿cómo se llama?, hacer un deslizador, ¿sí? Lo voy a llamar A y le voy a decir que se empiece desde menos 51 hasta 51, pero que vaya de 2 en 2. Ahora, voy a trazar un punto en la parábola, ¿sí? Ese punto se va a llamar el deslizador A, ese punto va a tener el valor de A, que es la axisa, que se va a mover en toda la axisa, y, ¿cómo se llama?, que se va a ubicar en la ecuación de la parábola. O sea, la parábola tiene su ecuación, que se llama aquí S1. Se llama S1, ¿sí? Se llama S1, que es la función, y se va a evaluar en este valor de aquí del deslizador, que se llama A, y le damos Enter. Y se ubicó acá un punto, mira, aquí está. Voy a mover el deslizador y ese punto se mueve, fíjate. ¿Sí? Se mueve ese punto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya está. Ahora lo que voy a hacer es trazar por ese punto una perpendicular al eje. Luego voy a ubicar su intersección
¿De acuerdo? Luego voy a trazar un segmento. Ahí está el segmento. Luego voy a ocultar esa línea recta, perpendicular, la voy a ocultar, que no se me mote, ahí está. ¿De acuerdo? Y, ¿cómo se llama? Le voy a decir a GeoGebra que cuando se mueva este deslizador, ¿sí? Fíjate, yo lo muevo así, ¿sí o no? ¿Sí? Se está moviendo. ¿De acuerdo? Entonces yo le voy a decir a GeoGebra que cuando este deslizador se mueva, me deje un rastro. Me deje un rastro. ¿Sí? Y fíjate lo que va a pasar. Le voy a decir al deslizador que se mueva. ¿De acuerdo? Me deje el rastro. ¿Sí? Y aquí con GeoGebra yo puedo encontrar no solamente el problema que nos han dicho, ese que está ahí, a 32 metros. Yo puedo encontrar acá, por ejemplo, que esté, vamos a suponer que esté ahí, ¿sí? En ese caso, ¿sí? Entonces puedo encontrar cualquier valor, ¿sí? Ya puedo saber a qué distancia se encuentra cada puntal, ¿de acuerdo? Entonces, es sencillo y saber cuál es la altura, porque si estoy aquí, trazo el segmento, y le digo a GeoGebra que me dé, ¿cómo se llama? Que me dé ese valor simplemente. Valor, fíjate. O sea, este puntal, su altura es 10,65 metros. ¿Te das cuenta? Entonces, así puedo ir encontrando, fíjate, ese puntal de aquí, vamos a ponerle aquí, tiene aquí 13,53. Y el puntal más largo es 17, aquí está, el más alto, 17, se cumple, ¿sí o no? Sí, se cumple. Entonces, vamos a hacer lo siguiente acá. Yo voy a, ¿cómo se llama? Hacer lo siguiente aquí. Voy a ubicar acá un punto. Aquí un punto. Y voy a formar un polígono. Y este va a ser mi puntal, a ver. Ahí está. Acá también voy a hacer lo mismo. Y voy a hacer un polígono. Más o menos para diferenciar qué es, ¿cómo se llama? ¿De acuerdo? Sí, ahí está. Listo. ¿Se da cuenta? Voy a, ¿cómo se llama? A borrar todo lo de aquí. ¿Sí? Y lo voy a dejar así. Ahí está. Muy bien. Listo. Vamos a animarlo otra vez. ¿Sí? Animamos esto. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Ya aquí, por ejemplo, te puede servir esto ¿para qué? Para que tú halles la altura de cualquier puntal del puente. Por ejemplo, si el puntal está ahí, este puntal de aquí mide 12 metros con 0,2. ¿Sí? Por acá otro puntal, vamos a ponerle aquí 11,32. ¿Sí? Y el puntal que hemos hallado, fíjate aquí, ahí está, justo 6,77. ¿Sí? Lo que hicimos nosotros en el trabajo de aquí, ¿no es cierto? 6,7, ¿no? Aquí está 6,7, que es lo que hallamos como respuesta, y se cumple en GeoGebra. ¿Sí o no? Entonces, fíjate qué bueno sería que dominaran GeoGebra para que puedan ustedes validar su trabajito, ¿no? Yo lo voy a, ¿cómo se llama? Lo voy a dejar solo que se anime esto, le pongo animación y ya ahí está. Cada puntal dándose su altura de ellos. En el lugar que tú quieres también lo puedes encontrar, ¿no? ¿Cuántos problemas podemos hacer y comprobar esto? Bien, estudiantes, espero que hayan comprendido algo del tema y, ¿cómo se llama? Continuar en este estudio. Y nos vemos entonces en el próximo video. Gracias por su atención. Cuídense mucho.